Ya. Vamos a partir con la grabación entonces. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de empezar? Ya, vamos a partir. Buenas tardes, alumnas y alumnos. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestra clase de Derecho Administrativo. Les comento que esta clase está siendo grabada y que el audio va a ser compartido, va a ser puesto a su disposición a través de la intranet para su reproducción y eventual descarga con el fin exclusivo de servir como un recurso pedagógico y solo para esos fines, no estando autorizada su edición, corrección, modificación o uso para fines diferentes que el de servir de estudio de nuestra asignatura y en nuestra clase. Les vamos a continuar con la materia de esta primera unidad. Vamos a hacer una especie de, no de repaso, pero sí ir mencionando que es conveniente que se vayan guiando con el programa para ir siguiendo una especie de orden, ¿no?, al programa de nuestra asignatura. Estamos en la unidad número 1, vamos a decir que la definición de lo que es la evolución histórica y el derecho administrativo. Esa es la primera unidad en su conjunto, se lo estoy compartiendo en pantalla, pero quien esté escuchando el audio basta con que tome el programa y lo tenga a mano, ¿no? Esta primera unidad tiene un primer ítem, ¿no?, que es la administración y derecho administrativo, conceptos de relaciones. Esa ya está dentro de los contenidos que hemos visto. Presupuestos históricos del derecho administrativo, eso absolutamente está ya conversado. Y estábamos ahondando acerca de las características del derecho administrativo, que es lo que vamos a cerrar la clase de hoy. Además, hay criterios de aplicación del derecho administrativo, que también lo vamos a abordar hoy día o la siguiente clase, y breve reseña histórica del derecho administrativo en Chile. Eso, que es el 1.5, ya está pasado. Por lo tanto, lo que nos quedaría y pendiente en esta clase, la siguiente, para concretar toda la primera unidad, es la 1.3 y el ítem 1.4. ¿Ya? Eso para claridad de todas y todos. Vamos a continuar. No sé si alguien tiene alguna duda o alguien tiene el micrófono abierto, quiere decir algo. ¿No? Ya. Vamos a entonces continuar con las características. Vamos a ir avanzando con las características del derecho administrativo. La última clase yo les había indicado que sobre esta materia pueden recurrir como texto de apoyo, ¿no?, al texto del profesor Bermúdez. Es un texto que es muy claro en esta materia, ¿ya? También por ahí hay un texto que que está a disposición de los alumnos, está en la biblioteca en muchos ejemplares y quizás también están en sus apuntes, que es el texto del profesor Rolando Pantoja acerca de concepto y características del derecho administrativo. Se llama Derecho Administrativo, Concepto y Caracterización. O sea, es un texto que va de lleno a tratar lo que es la noción de derecho administrativo, la noción de administración, y por ahí una evolución histórica de esta disciplina, de su surgimiento. Ahí está muy bien tratado esta figura de estas críticas de Daisy, que veíamos en las clases anteriores, y también está desarrollada las características del derecho administrativo. O sea, estamos hablando que es un texto completo solamente para este ítem, por lo tanto, claramente es mucho más profundo, y quizás si lo tienen a mano y tienen la oportunidad de revisarlo, sería un excelente complemento para nuestro estudio, ¿ya? De todas formas, cuento con que al menos están teniendo como texto de apoyo el libro del profesor Bermúdez, donde esta materia también está tratada quizás, por supuesto, de manera más breve. Decíamos que la primera característica, perdón, del derecho administrativo es que es potestativo. Esto tiene que ver con que es regulador de potestades públicas. Ahí definíamos, más bien, el derecho administrativo trata de regular el ejercicio de potestades públicas, ¿no? El poder del Estado es uno solo, pero ese poder se expresa en el ejercicio de distintas actividades, en distintas esferas de actividad pública. Y por lo tanto, cada una de estas esferas de actividad
cuyo desarrollo, cuyo ejercicio es entregado a un órgano en particular, ¿no? Ahí hablamos de potestades. El derecho administrativo o en general el Estado está dotado de potestades. Miren, hay una cuestión terminológica que quizás es importante tener presente. Ustedes me dirán, profesor, pero mire, el administrador, el gerente de una sociedad anónima tiene ciertos poderes, ¿no? Incluso nosotros hablamos de poderes. Cuando en comercial nosotros estudiamos la sociedad, profesor, y hablamos de cómo se constituía la sociedad, teníamos que en la minuta fijar a un representante legal y establecer los poderes de administración. Y es más, profesor, cuando el código habla de administración, distingue una administración ordinaria y una administración extraordinaria, y por lo tanto los poderes de la administración ordinaria se entienden atribuidos por ley con el solo hecho de mencionar que alguien es representante o administrador. Y eso es correcto, ¿no? Y por eso uno pudiera pensar, bueno, entonces, potestad es lo mismo que poder en el sector privado. Y lo cierto es que no, ¿ya? Hay una cuestión terminológica. Cuando nosotros hablamos de los atributos, autorizaciones que tienen determinadas personas o sujetos para actuar en el orden jurídico, coloquialmente hablamos de poderes, pero jurídicamente le decimos a eso facultades, ¿ya? Eh, es entrega, conferir, otorgar facultades de actuación, facultades de administración, facultades de representación legal, y por lo tanto no hablamos de potestades en el sector privado, porque el término potestad está exclusivamente referido al ejercicio del poder público, socialmente organizado, ¿ya? Y no a cualquier tipo de poder, no a cualquier tipo de facultad para ejercer un determinado rol, ¿ya? Entonces, en resumen, en el sector privado, todo atributo, toda, qué sé yo, energía que se le concede a una determinada persona, permiso que se le concede a una determinada persona para ejercer un determinado rol, que incluso puede llegar a ser representante o administrador de una entidad, todo eso se denomina facultades y nunca potestades, ¿ya? No hablamos de potestades en el sector privado, hablamos de facultades. El término potestad está exclusivamente referido al ejercicio del poder público organizado, o sea, el poder del Estado, ¿ya? Entonces, no confundir, si bien coloquialmente hablamos de poderes en el ámbito privado, voy a darle poder a esta persona para que actúe en mi nombre, voy a darle poder al administrador para que sea representante legal, voy a darle poder al abogado. Todos esos poderes en realidad son facultades que se están confiriendo o delegando, ¿ya? Pero no son poderes en el sentido de que se trate de un poder público y cuyo ejercicio entonces hablamos de facultad, perdón, hablamos de potestad y no facultad. Una cuestión terminológica, ¿ya? Que nos ahorraría muchos problemas en la práctica, muchos problemas de lenguaje si lo tenemos claro de inmediato. Entonces, cada vez que hablamos de actuaciones privadas y de, por lo tanto, entre comillas, atribuciones que tiene un órgano privado, hablamos de facultades. Y cuando hablamos de atribuciones o facultades de un órgano público, hablamos de un ejercicio potestativo, ¿no? De potestad. Bueno, el derecho administrativo tiene que ver con las potestades, y ahí definíamos, ¿no? La potestad en función de citábamos ahí el profesor Juan Carlos Ferrada, ya dimos la cita en la clase pasada para que lo incorporen en sus apuntes. ¿Ya? Eh, la siguiente característica del derecho administrativo diríamos que, Profesor, sí, sí, eh, según lo anterior, esto también se aplica para las empresas privadas que pasan a ser parte del Estado cuando cumplen alguna función para sí. mm, mire, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Usted está pensando en un servicio eléctrico, por ejemplo? ¿Una cosa así, como servicios públicos?
Perdón, Claro, servicios eléctricos. servicios de utilidad pública, digamos. ¿Ah? O metro, por ejemplo. Claro, es una excelente pregunta. La relación de estas empresas está siempre en esta dificultad que hay que usar casi microscópica para definir lo público y lo privado. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, mire, la división entre lo público y privado anda muy bien y muy claro cuando estamos mirando las generalidades, pero hay un límite, hay un borde que se vuelve a veces más complejo y que esas complejidades llevan muchas veces a los autores a decir, no, en realidad no existe una verdadera línea. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que, por ejemplo, determinadas empresas tienen facultades bastante exorbitantes en términos de que pareciera que hacen como si fuera parte del Estado, ¿no? La compañía eléctrica, la compañía de cable, la compañía sanitaria, son empresas sin lugar a dudas de origen privado. Hoy en día en Chile, las empresas de telefonía, las empresas de prestadores de servicios eléctricos, ya sea de generación, transmisión o distribución, ¿ya? Son empresas enteramente privadas. Las empresas sanitarias lo mismo, las empresas sanitarias, las que explotan las concesiones sanitarias son todas empresas privadas, ¿ya? Pero claro, están dotados de un poder más o menos importante, porque, por ejemplo, me pueden cortar el suministro, me pueden aplicar, me pueden cortar el suministro por no pago, ¿ya? Me pueden aplicar ciertas sanciones, entre comillas, pecuniarias por ese no pago, ¿ya? Pero fíjense que pese a que por ahí uno pudiera decir, no, pareciera como que están actuando en nombre del Estado por eso, lo cierto es que no, siguen siendo órganos privados. Primero, porque tienen un origen privado, ¿ya? La empresa sanitaria, la empresa eléctrica, son empresas que tienen un capital, no solo una regulación, sino un capital, un patrimonio enteramente privado, no es un patrimonio público, ¿ya? Y lo segundo es que cuando nosotros vamos hilamos más fino y vemos si esa empresa puede llegar incluso y arrancarme el medidor, tiene por ahí una facultad exclusiva de meterse o más bien de manipular la red pública. ¿Ya? Fíjense, un bien público como es un bien nacional de uso público, como es la red pública de alcantarillado, por ejemplo, no puede ser manipulada por otra organización que no sea una, que no sea una empresa sanitaria, ¿ya? Lo mismo con el tendido eléctrico. O sea, en la red eléctrica, ya sea de distribución de energía o de transmisión, cuando es la que pasa, ¿no es cierto?, estos grandes cableados que uno va en la carretera y ve, bueno, esos son bienes públicos, ¿ya? Pero que el único que puede intervenir esa red pública es precisamente la empresa concesionaria. Entonces uno diría, oiga, pareciera que estas empresas actúan casi como con un poder del Estado, como si fueran del Estado. Pero lo cierto es que siguen siendo entidades privadas y por tanto todas sus facultades siguen siendo, en estricto rigor, eh, facultades y no potestades, ¿ya? Y esto se los planteo en términos muy concretos. Por ejemplo, ¿y en qué se materializa esto? Viene la empresa eléctrica, ¿ya? Que puede ser también la empresa de cable, cualquier empresa de suministro de servicio de utilidad pública o servicios públicos, y advierte, por ejemplo, que yo estoy, no sé, estoy robando energía o manipulé, ¿por qué? Porque manipulé el medidor o conecté un arranque de manera irregular, o repuse mi energía, ¿no? O sea, donde me habían cortado la luz, yo pesqué y manipulé el interruptor, la línea de arranque, qué sé yo, y la volví a dar, ¿ya? Eso la empresa tiene que hacer la denuncia para que el Estado sancione, ¿ya? Entonces, ahí vemos que
que pese a que las empresas están dotadas de amplias facultades donde, por ejemplo, pueden administrar casi en forma exclusiva determinados bienes públicos, como son las redes de transmisión o de distribución eléctrica o las redes sanitarias, ya sea de alcantarillado o de distribución de agua potable. Y lo mismo que pasa con las concesionarias en materia de carreteras, ¿no? La concesionaria, el concesionario de una carretera es el único que puede manipular esa carretera, ¿no? Y está a cargo de que se hacen las mantenciones, incluso puede cerrar, para hacer mantenciones puede cerrar la carretera, ya una autopista pensando, por ejemplo. Y claro, uno pudiera pensar, bueno, eso lo transforma como en una potestad. No, sigue siendo facultad, porque en realidad esa facultad deriva, es facultad primero porque es un órgano privado, y segundo, porque deriva de una facultad de administración que tienen de esos bienes. Y de ahí deriva esta condición de este, entre comillas, poder que pareciera como exorbitante, como un poder que pareciera fuera de la relación particular y de igualdad, ¿no? Y que le da una cierta superioridad frente al cliente, frente al cliente de este suministro. Pero pese a ello, diríamos que son facultades y no potestades, puesto que son entidades privadas. Eh, Insisto con esta cuestión terminológica, eh, cada vez que hablemos de un ente privado estamos hablando de facultades. Ahora, esta línea es cruzada a veces, sí. Muchas veces la doctrina habla de potestades de órganos privados. Lo hace muchas veces, ¿ya? Y lo hace porque estas entidades muchas veces también están dictando, entre comillas, normas. Me explico. Pasó ahora en materia de COVID, ya, de la pandemia, que de repente las clínicas privadas, ya, determinaron suspender ciertos servicios. ¿Ah? Por ejemplo, algunas clínicas privadas dijeron, vamos a suspender tales atenciones médicas, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Que habían personas, prestadores médicos que tenían arrendados box en esas clínicas, por ejemplo, y se veían impedidos de ejercer su actividad porque les cerraban la consulta como una forma, digamos, un poco autoritaria por motivos sanitarios, todo lo que quieran. Pero claro, parecía ahí, ¿no?, de que la clínica dentro de su recinto actuaba como si fuera una autoridad sanitaria. Y por lo tanto se dan ahí algunos temas bastante interesantes de abordar. Pero para no confundir más a la clase, vamos a insistir en lo categórico de esta definición, en que potestad, estamos hablando de poder público, ejercido por órganos públicos, y facultad, estamos hablando de atribuciones ejercidas por órganos privados. ¿Ya? Eso. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Piensa, profesor, usted que la potestad que detenta en forma exclusiva el director del Servicio de Impuestos Internos respecto del ejercicio de la acción penal en delitos tributarios? Miren, yo le reitero siempre, yo trato de no hacer opiniones personales, sino para no tratar de influir en usted en aspectos políticos, ¿ya? No quiero, por supuesto que tengo opiniones en montones de aspectos, pero trato de no dar opiniones personales, trato de mantener cierta neutralidad que en realidad entiendo que la opinión mía es irrelevante al momento de explicar. Pero esta es una pregunta técnica y en el fondo uno no tendría por qué no opinar si no tiene que ver esto con una posición política o ideológica, sino más bien con una opinión técnica, ¿no? A mí la verdad de las cosas que eh, esta facultad que tiene privativa el órgano del Servicio de Impuestos Internos es una facultad que en el fondo tiene un carácter más bien técnico, más político que técnico, ¿ya? Tiene que ver con el uso de determinada discrecionalidad por parte del Servicio de Impuestos Internos, donde puede evaluar la mejor forma de recaudar determinados impuestos y por ende poder, poder ejercer ahí una suerte de incentivo, de decir, bueno, si frente a determinados casos que yo creo que se pueden arreglar mejor de otra manera, porque el objetivo del servicio es cobrar. El objetivo del servicio esencialmente es fijar, determinar los impuestos y que estos finalmente se paguen, ¿no?
fiscalizar que el pago regular de los impuestos, pese a que ahí hay que hacer una precisión de quién cobra es tesorería. Y claro, pero esta atribución lo complejo de esta atribución es que en definitiva radica en un ejercicio de una acción penal, ¿no? Y por lo tanto pareciera que ciertos delitos no son delitos, sino en la medida de que el servicio, estoy hablando desde el punto de vista práctico, los denuncie. Y eso es muy difícil de explicar técnicamente y es muy difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Pareciera claramente que un delito es un delito por la configuración de la conducta típica que está descrito en la norma, y con independencia de si este hecho es o no denunciado por un determinado órgano. Por lo tanto, pareciera que esta facultad, y esa es mi opinión, pareciera que esta facultad privativa del servicio de impedir la persecución penal en tanto no se denuncie por parte de dicho servicio el determinado delito, en la práctica trae aparejado que no existe posibilidad de perseguir penalmente, y eso en la práctica es igual a decir no se configura el delito, porque desde el punto de vista fáctico es imperseguible, ¿no? Yo creo que da una suerte como que estos delitos tributarios fueran un delito muy parecido a lo que son delitos de acción mixta, que se llama, ¿no? Pero en los delitos de acción mixta entendemos que no existe persecución sin denuncia previa, porque el bien jurídico es disponible por la víctima. El típico delito de acción mixta es, por ejemplo, los delitos sexuales cometidos en contra de mayores de edad que son que no son incapaces, ¿no? En ese caso, existe una titularidad previa de ese delito en la persona de la víctima. Y por lo tanto, claro, entendemos, bueno, si esa víctima no quiere denunciar, no quiere que se ejerza la acción penal, está en sus manos y por lo tanto no puede realizarse, no puede desarrollarse, ¿ya? Pero aún así entendemos, bueno, se trata de un bien jurídico disponible para esa propia víctima. ¿M? Pero en este caso el Servicio de Impuestos Internos es un servicio público y por lo tanto es complejo que opere bajo esta misma óptica, como en esta clase de delitos de acción mixta, puesto que en el fondo no se trata de un bien jurídico disponible, no podríamos decir que es disponible para el servicio el cobrar o no cobrar un impuesto. Por el contrario, entendemos que es la función del servicio realizar aquello. Por lo tanto, yo tiendo a pensar de que no, que esta facultad no tiene mucha cabida en nuestro sistema, ni tiene mucho sustento, mucho fundamento para que la podamos seguir manteniendo, ¿ya? Pese a ello, está ahí, y por supuesto que mientras esté en la norma de esa manera, es entendible que no haya persecuciones si el servicio no ha iniciado una denuncia o querella en forma previa. Eso es así, pero la fundamentación de esa norma pareciera estar muy en duda y yo tiendo a pensar de que eso va a ser modificado. No son pocos los que ya han planteado, incluso hasta donde sea hay proyectos de leyes que por ese motivo no se han terminado de tramitar. No sé si con esto doy respuesta a esa pregunta que alguien formuló. Ya, bueno, y una última salvedad. Quizás esa pregunta es más propia del ámbito penal. Ya ustedes saben que yo en general no soy muy diestro en materias penales y quizás sea una pregunta que quepa bien ser planteada al profesor Gutiérrez, ¿no? Que es experto en materias penales, o quien sea su profesor de Derecho Penal, quizás pueda aportarle mayores elementos de juicio para responder esa pregunta. Yo creo que una pregunta más penal que administrativa. Si, no quise rehuir su respuesta, pero hay que hacer esa salvedad. Alguien me dice, y gracias profesor, mi pregunta es enfocada a que si no era inconstitucional, que la potestad recae en una sola persona, del director. Bueno, es que no es una persona. Yo desconozco si se han presentado inaplicabilidades por esta norma. Yo tiendo a pensar de que sí, pero no lo he buscado, no he visto. Sería interesante investigar, partir para responder a esa pregunta acerca de si eso no constitucional, eh,
sería interesante ver si existe jurisprudencia. No sé si se hayan planteado inaplicabilidades y qué es lo que haya dicho el Tribunal Constitucional en esos casos, ¿ya? Si es que los ha resuelto o los ha rechazado. Lo que sí sé es que hasta ahora no ha acogido ninguna acción de inaplicabilidad. Insisto, ignoro si el TRICEL, perdón, el calificado, el Tribunal Constitucional no ha acogido ninguna inaplicabilidad en esta materia porque no se ha planteado o porque sencillamente la ha desestimado, pero lo que sí tiendo a tener eh, cierta noción, o entiendo que el Tribunal Constitucional nunca ha declarado inaplicable esta norma, ¿ya? Eh, Ahora, si es inconstitucional, lo que ocurre es que acá hay, y yo creo que es bien discutible, la verdad. De ello tendría mis dudas. Yo creo que si hubiera una inconstitucionalidad, podría uno plantearla desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, ¿no? De que acá se estaría ejerciendo o sea, yo creo que el conflicto de constitucionalidad que pudiera haber es más claro desde el punto de vista de la igualdad ante la ley. No me aventuro no niego que quizás puede haber otros focos de inconstitucionalidad. Eh, yo no lo veo mucho por la persona, ¿ah? Porque sea la persona del director o de directora, porque en el fondo es un órgano unipersonal. Da la casualidad que la máxima autoridad del servicio en este caso es una persona, pero daría lo mismo si esa institucionalidad, la máxima autoridad de ese servicio fuese un órgano colegiado, un consejo, por ejemplo, como ocurre con el Consejo General del Estado o el CERVEL u otros organismos cuya máxima autoridad en el fondo es un órgano colegiado y no unipersonal. En este caso es un órgano unipersonal. Yo no lo identifico con la persona, con el nombre y apellido de él o la directora del Servicio de Impuestos Internos de turno. Por ese lado no veo un dejo de inconstitucionalidad. Yo creo que si pudiera haber un dejo de inconstitucionalidad, eh, alguien acá lo plantea de la perspectiva orgánica, de decir, bueno, el Ministerio Público tiene la exclusividad de la investigación de todos los hechos constitutivos de delito. Y estamos diciendo acá que el servicio, el ministerio no puede investigar sin denuncia previa del servicio. Un problema como de inconstitucionalidad orgánica por competencia, ahí que en el fondo sería interesante analizar, pero yo creo que lo más grave de una eventual inconstitucionalidad acá podría darse desde el punto de vista de la igualdad ante la ley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el que comete un delito común o el autor de delitos comunes puede ser perseguido por el Ministerio Público sin ningún inconveniente, ¿no? Y en cambio, para la persecución de delitos cometidos por cierta clase de autores, ¿no? En este caso delitos tributarios, requiere esta autorización previa, requiere esta actuación previa. Y eso finalmente termina siendo un impedimento de persecución, una barrera de persecución, entrampa la persecución de este tipo de delitos en contra de determinados tipos de autores. Yo creo que por ese lado puede plantearse a lo mejor creo yo, ¿ah? En mi opinión creo que podría haber un problema de inconstitucionalidad por el lado de la igualdad ante la ley, porque en el fondo la ley estaría otorgando tratos distintos a personas según el tipo de delito que cometan, ¿ya? Eh, Siendo que, insisto, los delitos tributarios no son delitos de acción pública, igual que cualquier otro delito, igual que el robo, igual que, qué sé yo, que el homicidio, son delitos de acción pública. Ahora, una inconstitucionalidad desde el punto de vista orgánico, yo creo que también es posible plantear, ¿no? Porque efectivamente el Ministerio Público eh, tiene la exclusividad de la investigación o la exclusividad de la dirección de la investigación. Y por lo tanto, acá estaría la ley, pero no es la constitución, es la ley, atribuyendo una condición para que el Ministerio Público pueda ejercer esa atribución. Sí, yo creo que, mire, traten de poner su nombre porque esto es un mensaje al chat del curso, así que yo creo que el autor o autora no quiso hacerlo público, pero yo no leo su nombre, veo como una J nomás. Eh,
Ideal si al ingresar ponen su nombre, ¿ya? Yo creo que es un excelente tema. No sé si se le ocurre, ahí si puede replicarme. Es la Jazmín. Oiga, Jazmín, muy buena pregunta. Cuénteme, ¿usted se le ocurre esto porque está haciendo su tesis? Y si no, le adelanto que trate de inscribirla. Yo creo que es un muy buen tema de tesis. Yo creo que sí, tiendo a pensar que también tiene un argumento muy potente ahí para decir que puede haber una inconstitucionalidad desde el punto de vista de las facultades del Servicio de Impuestos Internos y de cómo la ley, en el fondo, está estableciendo una especie de límite que la Constitución no contempla. Sí, yo creo que podría haber una inconstitucionalidad. Muy buena pregunta, Jazmín. Gracias. Pero le vuelvo a decir, trátelo con el profesor de penal también, ¿ya? Eso. Porque yo no soy muy diestro en materias penales, no es un área que en general yo he estudiado mucho, pero por lo tanto creo que el profesor de Derecho Penal podría tener mucho que aportar en esa pregunta. ¿Ah? Pero creo que sí, tiene usted toda la razón, creo que puede haber un conflicto de constitucionalidad, tanto desde el punto de vista de las competencias como desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, ¿ya? Y quizás en otros flancos también. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Si decíamos que, bueno, ya quedó más o menos claro que es potestativo. Autorregulador, esa es otra clasificación. Tiene que ver con que el derecho administrativo, dentro de las fuentes del derecho administrativo, hay algunas fuentes que son generadas por los propios órganos de la administración. ¿Ya? Eh, Cuando típicamente hacemos una distribución de las fuentes formales, nosotros partimos encabezando con la Constitución, después decimos, bueno, viene la ley, ¿correcto? Después el reglamento, el autoacordado, y en otras disciplinas parece que esos son normas, son instrumentos que siguen siendo externos a esa disciplina, ¿no? Porque, bueno, en civil decimos, sí, está la Constitución, las leyes, dentro de esa es el Código Civil, y además reglamento, que es fuente de derecho civil, por ejemplo, el reglamento conservador, el reglamento de registro civil, qué sé yo, reglamento, en fin. Pero acá en la disciplina lo que ocurre es que esas normas, que son muchísimas y que son en gran medida una fuente importante de derecho administrativo, son actuaciones administrativas y por lo tanto quedan dentro de nuestro objeto de estudio. Y es por eso que el derecho administrativo se va nutriendo de normas que surgen al alero del propio derecho administrativo. Es como que autogenere sus normas. El derecho administrativo este conjunto de normas jurídicas que regulan a la administración, va nutriéndose de normas que la propia administración va dictando, ¿no? Entonces se va autorregulando, se va autonutriendo, va aumentándose por generación interna dentro de la propia disciplina administrativa. Eso es un poco esta característica de que es autorregulador, de que en el fondo muchas de las normas de derecho administrativo son normas de la propia administración y que por lo tanto la propia administración está dictando para sí misma, ¿ya? Eso es un poco la idea. De aplicación formal. Sí, esta es una característica que vamos a decir que es muy típica del derecho administrativo, pero que tampoco está ajena al influjo y corrientes de pensamiento actuales donde se empiezan a cobrar vida los principios y la importancia de la aplicación de los principios y la necesaria reinterpretación de las reglas en torno a los principios. ¿Ah? Yo tenía un profesor que seguramente también ha sido profesor de ustedes, que ha sido uno de los mejores profesores que me ha hecho clase, que me decía, lo importante son los principios, ¿no? Y bueno, los principios son claramente no formales, ¿no? Los principios es contrario a la regla, por lo tanto, hago hincapié de que esta característica de que el derecho administrativo es de aplicación formal tiene también, no deja estar exento a esta tendencia, eh, vamos a decir, general del derecho postmoderno de interpretar las reglas en pos de principios y por tanto dejar
de considerar el sentido literal como el primer y único elemento de interpretación, ¿no? Y tender a dar cabida a interpretaciones que sean más cercanas y que se conjuguen mejor con los principios. Eh, eh, Dicho esto, el derecho administrativo es eminentemente formal, de aplicación formal. ¿En qué sentido? A que tiene mucho apego por el cumplimiento de las formalidades, ¿ya? Una de las maneras en que la administración y los órganos del Estado en general pueden ser controlados, pueden ser efectivamente limitados en el ejercicio de sus funciones, es mediante el cumplimiento de tipos formales, es decir, de formalidades. ¿Ya? Y es por eso que como el derecho administrativo surge para regular la actividad del Estado y específicamente de la administración, es que pone mucho énfasis en el cumplimiento de formalidades, ¿ya? Y a eso se refiere que es de aplicación eminentemente formal, que efectivamente muchas de las discusiones está en derecho administrativo por el respeto del cumplimiento de trámites. Y un área importante del derecho administrativo es precisamente una aplicación en torno a una tramitación procedimental, ¿ya? Sin ir más lejos, hoy día leía un artículo de un profesor, eh, de la universidad, bueno, salió publicado en la Redad, un profesor de Argentina, no recuerdo acá el nombre, el artículo está en inglés, pero el profesor entiendo que era un profesor de Buenos Aires que había publicado, y planteaba la idea de una definición instrumental, perdón, una definición procedimental de derecho administrativo, un poco aludiendo a esto, ¿no? De este carácter formal y esta rigurosidad que en derecho administrativo se exige, o este enfoque que tiene el derecho administrativo en términos de exigir el efectivo cumplimiento de las formas de actuación administrativa. Porque es también una barrera de una forma de controlar y que la administración no se extralimite, ¿no? En la práctica vamos a ver que, por ejemplo, los decretos tienen que estar numerados, los decretos tienen que tener ciertos trámites, tienen que cumplir cierta tramitación, lo mismo los reglamentos, lo mismo en general las actuaciones de la administración, tienen que ser enroladas, publicadas, y que todas esas formalidades conllevan que en el caso de omisión, bueno, sencillamente esa actuación administrativa no surte efectos, derechamente no exista, o en algunos casos sea necesario, sea inválida, ¿no? Entonces, diríamos, es de aplicación formal, sin perjuicio, como les decíamos, de que existen principios y esos principios van permeando la interpretación de ciertas reglas, ¿no? Y algunas materias, ¿no? Donde se puede no digamos desistir de la forma, pero sí eh, anteponer la satisfacción de determinados principios eh, por sobre algunas disquisiciones exclusivamente formales. ¿Ya? Sin prejuicio de ello, la discusión formal está siempre muy a flor de piel en materia administrativa. Tutelador del interés público. Bueno, es una disciplina del derecho público y por lo tanto el interés que converge y el interés que está puesto en esta regulación es precisamente del aparato público para resguardar los intereses de esta comunidad política organizada. Es un interés colectivo el que trata de tutelar el derecho administrativo. Es el interés del Estado en su conjunto y de la sociedad organizada a través del Estado, ¿no? Es un interés público. A diferencia de las disciplinas del derecho privado, que, bueno, persiguen intereses privados en general. Es estatutario. Esto es otra característica muy propia del derecho administrativo, que existen pluralidad de estatutos jurídicos distintos. Como la administración del Estado, en general la orgánica del Estado es muy rica en tipos distintos de órganos, ¿ya? No todos los órganos públicos son iguales, no todos los órganos públicos tienen la misma organización, el mismo funcionamiento, las mismas competencias, el mismo régimen de personal. Lo que hace la administración, por lo tanto, lo que hace el derecho administrativo es, dentro de esa diversidad de órganos administrativos, fijar un nicho, un ideario de principios y reglas que pueden aplicarse de manera común a todos estos órganos. Pero no puede
cumplir ese objetivo sin reconocer que esta diversidad de órganos administrativos se traduce naturalmente en una diversidad de normas, y que por lo tanto existen, y es de la esencia del derecho administrativo, existen muchísimas reglas propias de órganos distintos, ¿ya? Estatutos distintos. Pensemos en los funcionarios, ¿ya? Si nosotros, no existe en la administración el Código del Trabajo o una norma similar al Código del Trabajo que sea realmente aplicable para regular las relaciones de todos y cada uno de los funcionarios públicos. Eso en derecho administrativo sencillamente no existe. No hay un Código del Trabajo, no hay una norma que regule de manera igualitaria, sin perjuicio de algunos contratos especiales que regula el Código, pero en general, que son contados con los dedos de las manos. Vamos a decir que el Código de Trabajo regula por igual a todos los trabajadores del sector privado, insisto, advirtiendo que hay contratos especiales. En cambio, el derecho administrativo tiene, por definición, reglas distintas para los funcionarios de distintos servicios. Ya tiene estatutos distintos. Vamos a tener un estatuto muy general, que es el estatuto administrativo, la 18834, pero también está el estatuto de funcionarios municipales. Los funcionarios, por lo tanto, de las municipalidades tienen su propio estatuto, que es distinto al otro estatuto general, y además, dentro de la misma municipalidad hay otros funcionarios que tienen sus propios estatutos. Pensemos en estatuto docente, para el personal de docente, digamos, de la educación municipal. Bueno, hoy traspasada, pero que todavía no está totalmente traspasada. En Chile, digamos, esto es gradual. Estatuto de la atención primaria de la salud, estatuto de personal médico, y así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pasa lo mismo a nivel de servicios. Los servicios tienen sus propias leyes orgánicas especiales, de modo tal de que, si bien el derecho administrativo tiende a generar una lógica de principios y reglas comunes, lo cierto es que reconoce que existe, es de la esencia, que los órganos tienen distintas regulaciones, ¿ya? Y por lo tanto tienen estatutos propios, normas, regímenes normativos diferenciados entre sí. Bueno, como otra característica, es un derecho común de la administración. Insisto, tenemos que vivir con esta aparente contradicción en que, por una parte, el derecho administrativo es estatutario y por lo tanto reconozca la existencia de normas jurídicas propias que regulan de manera diferenciada a los distintos órganos o ramas de la administración, pero a su vez el derecho administrativo es un derecho común de la administración y que trata, dentro de esta diversidad normativa, establecer principios y reglas comunes. Y por último, es un derecho originario, vamos a decir, porque, bueno, es un derecho propio de la administración, y esto está en abierta oposición a esta idea de que el derecho administrativo es una especialidad de la regla general, ¿no? Y que por lo tanto tenemos un derecho general, que vendría a ser el derecho civil, y el derecho administrativo sería ley especial. Esa idea los administrativistas en general la rechazan, puesto que, como ya dijimos en nuestra parte introductoria, el derecho administrativo surge como un derecho nuevo propio para regular a la actividad estatal, y de modo tal de que no es un derecho que vaya a establecer en regla especial y que por lo tanto rija esta máxima, ¿no? De que frente a los pasivos aplicamos sin ningún problema la ley general, ¿ya? Con esto completamos las características. Por favor, repasen el texto de Bermúdez, del profesor Bermúdez. Algunas de estas ya están tratadas ahí, encontrarán algunas distintas. Si tienen oportunidad, revisen el texto también del profesor Pantoja. Consulto, ¿hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer a esta clase? Profesor, a mí no Bárbara. me quedó muy claro la parte de que es autorregulador, o sea, ¿hablamos de reglamentos? Hablamos esencialmente de los reglamentos. ¿En qué sentido es autorregulador? De que cuando nosotros vemos las ramas del derecho, vemos la fuente del derecho civil, por ejemplo, un derecho privado, ahí nosotros decimos, bueno, dentro de las fuentes están también los reglamentos, ¿ya? Pero los reglamentos siguen siendo una fuente que es externa al derecho civil, ¿ya? En cambio, el reglamento para el derecho administrativo es una fuente propia, puesto que el derecho administrativo lo que hace es regular la actividad de la administración, y el reglamento, por antonomasia, es una norma que dicta la administración, y por lo tanto es una norma que entra
dentro del objeto de estudio del derecho administrativo, ¿ya? No solo como norma en sí, sino desde el proceso de gestación. Entonces, eso nos da la idea, ¿no?, de que la administración, en el fondo, cuando dicta un reglamento, la administración se está autorregulando, ¿ya? Piensen ustedes, pensemos un reglamento de la UTA, pensemos qué pasa con el reglamento de carrera, de la carrera de Derecho. ¿Por qué la universidad lo dicta? Bueno, con la idea de regular. ¿Regular a qué? La actividad de la carrera. Y esa actividad de la carrera en gran medida está compuesta de qué tipo de personas, de funcionarios de la propia universidad, o prestadores de servicios de la propia universidad, o profesores académicos de la propia universidad. Por lo tanto, si se fijan, al dictar un reglamento de carrera, es la propia universidad, que es un órgano administrativo, la UTA, es la propia universidad la que se está autorregulando en esa actividad. El reglamento de título, cualquier reglamento en el fondo representa de una u otra manera, en una u otra medida, una autorregulación de la administración, ¿ya? Y por lo tanto ese reglamento, que es una actividad administrativa, pasa a formar parte del conjunto de normas que regulan a la administración. Por lo tanto, pasa a formar parte del estudio del derecho administrativo. Entonces, es como que el propio derecho administrativo o dentro del propio ámbito administrativo se dictan normas para regular a la administración y por ende para ir nutriendo el conjunto de reglas y principios que rige a la administración. No sé si de esa manera quedó un poquito más claro. Sí, quedó claro. Gracias. A usted. ¿Alguna otra consulta, duda, aclaración, comentario? Profesor, ¿Sí? no me quedó claro la característica de que es un derecho común de la administración. Ya. La idea del derecho administrativo, y si se acuerdan, uno de los problemas de por qué dijimos en realidad no tuvimos derecho administrativo a comienzos del siglo pasado. Tuvimos a fines del siglo pasado y hasta por ahí teníamos ciertos conflictos. Es que el derecho administrativo busca ser un conjunto de reglas y principios que rijan transversalmente a la administración, sin perjuicio de reconocer que existen reglas y normas estatutarias y que por ende se aplican de manera diferenciada a la administración. Ya, el derecho administrativo se nutre y existe sobre la base de que hay principios y reglas comunes, es decir, transversales para toda la administración. ¿Ya? De hecho, tanto así que el derecho administrativo, vamos a decir, es el derecho general, ¿ya? Dentro de la administración, pero hay derechos, hay subramas, hay derechos especiales dentro de ello. Por ejemplo, dentro del derecho administrativo encontramos una rama que es el aspecto procesal de la administración, el derecho minero para algunos es su parte del derecho administrativo, el derecho de aguas para algunos autores también, lo mismo pasa con el derecho ambiental, el derecho eléctrico, en general una serie de materias regulatorias que para muchos autores son especialidades dentro del derecho administrativo, ¿ya? Pero que se nutren de estos principios y reglas comunes o transversales que se estudian dentro de la disciplina del derecho administrativo. Entonces, para resumir, la idea del derecho administrativo es encontrar eh, reglas y principios que rijan transversalmente a toda la administración y que permitan resolver los conflictos de toda la administración y el aparato público en general, sin perjuicio de reconocer que la administración y los distintos órganos están sujetos a estatutos diferenciados y que por lo tanto algunos de los principios puedan ser aplicables de manera distinta a uno u otro servicio. No sé si con eso queda un poco más clara esa afirmación. Sí, quedó más claro, gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿cuál es la diferencia entre un estatuto y un reglamento? Bueno, un reglamento es una norma que emana de la administración. Es un tipo de norma, ¿no es cierto? Te decíamos, está la Constitución, está la ley y están los reglamentos. Los reglamentos son normas que son dictadas por la administración. Esa es su definición. Un estatuto es una norma que puede ser legal o incluso reglamentaria, ¿ya? Generalmente va a ser legal, que es una norma propia de un determinado, destinada exclusivamente a regular de manera diferenciada un cierto órgano o conjunto de relaciones jurídicas, ¿ya? Entonces, para reiterar, el estatuto
es una norma diferenciada que regula a un determinado órgano o sector, ¿ya? Y por lo tanto es es diferente a la definición de reglamento, en el entendido que reglamento es una clasificación de las normas dependiendo de su jerarquía, ¿no? Y de la potestad en virtud de la cual se dictan. Y estatuto es una clasificación que responde más bien al contenido de la norma y la finalidad que persigue, ¿ya? Un estatuto puede ser un reglamento. Un reglamento puede fijar el estatuto de determinado servicio, determinada actividad, ¿ya? Pero el concepto de estatuto es una norma, o a veces más de una norma, un conjunto de normas, un conglomerado normativo, vamos a decir, que busca regular de manera diferenciada una determinada actividad o sector público, ¿ya? No sé si con eso puedo Sí, dar más claridad. gracias. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya. Chiquillos, chiquillas, vamos a quedar hasta acá con nuestra grabación. Nos vamos a ver en la próxima clase. Y vamos a quedar acá también con la clase, pues ya pasamos a asistencia, así que nos despedimos y nos vemos entonces el día jueves. Espero que estén muy bien y que nos podamos juntar en nuestra próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego.